Analizamos ahora las elecciones presidenciales peruanas con la participación de Luis Benavente Gianella, quien es analista político y director de Vox Populi Consultoría y profesor del Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, además del Máster en Campañas Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Ambos se enlazan vía Skype con nosotros desde Lima, Perú. Pasamos con Luis Benavente Gianella. Luis, al menos dos candidatos, Julio Guzmán y César Acuña, ex candidatos, fueron descalificados por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó? Ya iniciado el proceso electoral, ya inscritos los candidatos, que en un momento dado fueron 19 en el mes de enero, se promulgó una nueva ley que regulaba las actividades electorales. Y esta ley fue la que tuvo que poner en marcha el Jurado Nacional de Elecciones, con nuevos mecanismos punitivos, con nuevas sanciones que llevaron a la salida de Guzmán y de Acuña. Creo que el jurado no logró buscar una correspondencia entre las faltas que habían cometido y las sanciones, porque no podía, porque la ley no le daba esa posibilidad. Acuña ya estaba en baja, había tenido una subida en el mes de noviembre, se había acentuado en diciembre, pero la sorpresa en ese momento era Guzmán. Dentro de la volatilidad de los procesos electorales en Perú, Guzmán en ese momento tenía alrededor de 20%, probablemente un 25% de voto válido, pero además tenía una tendencia a la subida, de tal manera que al quedar excluido del proceso hubo un impacto en los que quedaban, que dio el nuevo rumbo al proceso electoral, a la intención de voto. Concretamente, Mendoza, que no tenía un impulso, y a la vez que Pedro Pablo Kuczynski, que tampoco lo tenía, que estaba estancado, lograron recoger parte de esos votos, que no fueron transferidos de manera inmediata. Eso tomó un tiempo porque se ha producido un desconcierto muy grande que aún continúa, aún el índice de indecisos es bastante alto. Pero bueno, al salir Guzmán, Mendoza fue una vez que aprovechó, porque un atributo, una característica de Guzmán es que era un rostro nuevo y había una gran demanda de cambio, a la vez que el proceso ya había quedado marcado por el antifujimorismo, ¿no? De tal manera que habían dos aspectos en juego: el cambio en términos de rostro nuevo, no en términos ideológicos, y el antifujimorismo. Mendoza aprovechó bastante eso, sobre todo en los últimos 10 días. Su avance no es un avance, digamos, de voto ideológico de la izquierda, porque los votos que recogió de Guzmán eran votos de un candidato liberal derechista, no eran votos de izquierda. Y por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, como lo conocemos, tuvo también una recuperación. Ahora ellos están alrededor de 18-19% de intención de votos, en una pelea muy ardua durante esta semana. Por último, ¿qué es lo que más preocupa al electorado en estos momentos? A ver, ha habido muchos temas de agenda de campaña. Muchos han pensado que el gran tema de preocupación de los peruanos es la criminalidad, lo cual es cierto, es un tema muy importante, pero creo que más fuerte que eso es el tema de la corrupción. El Perú ha tenido 25 años de estabilidad económica, de economía de mercado continua, que ha dado mucho más bienestar a los peruanos, pero este modelo se ha sustentado sobre las bases de un Estado corrupto en todos los niveles. Los expresidentes todos están cuestionados, judicializados, o alguno en la cárcel, como el caso de Fujimori. Ese es el gran tema, el tema de la corrupción, y esa es la expectativa por un cambio. Es cierto que la demanda de cambio existe siempre en todo proceso electoral, a que hemos llegado, diría, a una situación extrema, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ya a nivel más coyuntural, en estas semanas lo que hay, por el mismo hecho de que ha habido un proceso electoral muy controvertido, muy enrarecido, con candidatos que fueron expulsados de la carrera electoral, hay un clima de desconcierto, de desánimo, de no saber qué va a pasar, de cierta incertidumbre en muchos peruanos, y eso se ha reflejado en un incremento del número de indecisos, ¿no? Esta semana, evidentemente, claro, muy bien, hay 5% de peruanos que decidirán. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Benavente Gianella, por compartir con nosotros en este segmento.